espacio interóseo normalmente está la membrana interósea que conecta ambos huesos. Aquí vemos la extremidad superior. ¿Cómo se llama esta parte del radio? Cabeza del radio. Este es el cuello del radio. Y esta es la tuberosidad radial. La tuberosidad radial es donde se inserta el tendón del bíceps. Entonces, cabeza del radio, cuello del radio y tuberosidad radial. ¿Qué hueso es este? Cúbito. Y esto es esta es la cabeza del cúbito. Esto es la extremidad superior. La extremidad superior se divide en el olecrano. Y esto es la apófisis coronoide. Olecrano, apófisis, coronoides. Esta es la escotadura cubital. El olecrano está por detrás, por delante la apófisis, coronoides y aquí la escotadura cubital. El cúbito también tiene una escotadura radial para la cabeza del radio. ¿Y cómo se llama esto? Tuberosidad. Tuberosidad cubital. ¿Qué músculo se inserta aquí? Aquí se inserta el bíceps. Aquí se inserta el músculo braquial. Entonces, en la tuberosidad del radio se inserta el músculo bíceps. Y en la tuberosidad cubital se inserta el músculo braquial. ¿Y cómo se llama esto? Cuello. ¿Cómo? Si esto no es la cabeza. En ninguna parte que dice cabeza y cuello. Entonces, ¿cómo se llama esto? Olecrano. Escotadura cubital. Apófisis coronoide. Tuberosidad cubital. Escotadura radial para la cabeza del radio. Entonces, ¿este qué hueso sería? Radio, extremidad superior. ¿Por qué se llama radio? Porque la forma que tiene se asemeja a la antigua antena del radio. Ustedes conocen antiguamente los radios tenían una antena. Por eso se llama radio. Entonces, esta sería la fosa articular, cabeza del radio, cuello del radio, tuberosidad radial. Aquí se inserta el tendón del bíceps. Extremidad superior del cúbito, esto es el olecrano. Apófisis coronoide. Escotadura cubital. Escotadura radial. Y esta es la tuberosidad del cúbito. Aquí se inserta el tendón del músculo braquial. Aquí está el radio. Aquí vemos el cúbito. Y aquí vemos la membrana interósea. Muy bien. ¿Qué sería esto? Cuerpo del radio, cuerpo del cúbito. Entre ambos está el espacio interóseo, donde se inserta la membrana interósea. Y esta es la extremidad inferior del radio. Y esto es el cuello.
la extremidad inferior, tanto radio como cúbito tienen apófisis estiloides. Aquí vemos un corte, ¿ven? Justo a nivel del cuerpo. El radio tiene una cara anterior, posterior y lateral. Este es el hueso compacto. Y este es el hueso esponjoso, donde va a estar la médula ósea. Este es el cúbito, cara anterior, posterior y medial. Entre radio y cúbito, membrana interósea. Extremidad inferior del radio, apófisis estiloide. Extremidad inferior del cúbito, cabeza del cúbito y apófisis estiloide. ¿Sabían ustedes que el cúbito no se articula con ningún hueso del carpo? Es el radio el que se articula. ¿Cuántas escotaduras tiene el radio? 2. Una escotadura triangular y otra escotadura semilunar, similar a las glándulas suprarrenales. Eso siempre será divertido para mí. Entonces, triangular y aquí semilunar. ¿Para qué sirven esto? Para los huesos. ¿Quién se inserta aquí? El hueso escafoides. Y aquí el hueso semilunar. Algo interesante, chicos. El radio y el cúbito se pueden apreciar bien junto a su membrana interósea en la supinación. Ahí vemos como el radio, ven, está separado del cúbito. ¿Y qué ocurre durante la pronación? El radio cruza delante del cúbito. Entonces, ¿cuál es el que tiene movimiento? El radio. ¿Y cómo puede volver a su posición normal a través de la membrana interósea? Vuelve a su posición normal. Entonces, ven cómo el radio gira sobre el cúbito. Por eso la cabeza del radio tiene una forma esférica. ¿Qué hueso es este? Radio. ¿Qué hueso es este? Cúbito. ¿Cómo se llama esta articulación? Radio cubital. ¿Qué tipo de articulaciones? Trocoides. Muy bien. Porque la cabeza del radio tiene una forma esférica y eso permite que gire sobre el cúbito. ¿Sí? En el libro de Rubier sí se considera esferoide, pero esferoide tiene que ver también con una superficie que sería ahí una cavidad y una esfera. ¿Y qué ocurre? El cúbito no tiene una concavidad, por eso no es esferoide. Es de tipo trocoides, porque una superficie tiene forma esférica, pero la otra superficie es plana totalmente. Entonces, según nuestro libro, la unión radio-cubital es de tipo trocoides. ¿Qué movimiento permite hacer esta articulación? Supinación y pronación. ¿En qué momento el radio está delante del cúbito? En la pronación. Y ambos están separados en la supinación. El tejido que une a ambos huesos es la membrana interósea. ¿Cómo se llama la unión de un hueso
Así cuando caiga en la prueba va a ser una sorpresa. Se llama sindesmosis. La unión de un hueso con otro hueso a través de una membrana interósea se llama sindesmosis. Hay muchos tipos de articulaciones, chicos. Sindesmosis, también está la sinsarcosis. Sinsarcosis es cuando los huesos se unen a través de los músculos y sus inserciones. Y cuando hay una membrana interósea, eso se llama sindesmosis. ¿Es normal esto? Sí. El cúbito se articula con el radio. Y aquí el radio se articula con los huesos del carpo. El cúbito no se articula con los huesos del carpo. Ahora, el radio, ¿cuántas escotaduras tiene? 2. ¿Qué huesos van a articularse con el radio? El hueso escafoides y el hueso semilunar. Luego tenemos aquí el hueso piramidal y este es el pisiforme. ¿Cómo se llama esta fila del carpo? Fila superior. Y esta es fila inferior. ¿Cuántos huesos tenemos en el carpo? 8. Fila superior tenemos escafoides, semilunar, el piramidal y el pisiforme. La fila inferior tenemos el trapecio, trapezoide, el hueso grande y el hueso ganchoso. De estos 8 huesos vemos que la fila superior y la fila inferior se articulan. ¿Qué tipo de articulaciones entre fila superior y fila inferior? Nuclear, chicos. ¿Qué movimientos hace el carpo? Extensión y flexión. Bien, extiende, flexiona. ¿Cuándo se hace? Normalmente eso se hace ahí cuando, por ejemplo, en una fiesta sin querer extiende y se flexiona. ¿Cómo se extiende hacia arriba? ¿Y cómo se flexiona hacia abajo? ¿Quién hace movimiento? Los huesos del carpo. Entonces, la unión entre la fila superior y la fila inferior es una unión de tipo tronclear. ¿Cuál es el hueso más grande del carpo? El hueso grande. No creo que se equivoquen en eso. El más pequeño, pisiforme. Aquí vemos los huesos del carpo. Y no se preocupen, chicos, en la morgue están todos los huesos separados. Va a ser fácil para ustedes identificarse. Hueso escafoide, hueso semilunar, hueso piramidal, hueso pisiforme. El pisiforme es el hueso más pequeño del carpo. Otra cosa, el pisiforme no se articula con la fila inferior. El pisiforme solo se articula con el hueso piramidal de la fila superior. Aquí tenemos el hueso trapecio, el trapezoide, el grande y aquí el ganchoso. El hueso más grande del carpo es el hueso grande.
bastante lógico. Cabeza, cuello y cuerpo. El hueso ganchoso tiene un gancho, por eso se llama ganchoso. Bueno, la fila superior se articula con la fila inferior. ¿Qué tipo de articulaciones? Troclear, movimiento de extensión y flexión. ¿Cómo así rotación? Rotación. Esto es una rotación. Vos estás extendiendo y flexionando en distintos ángulos. Extendiendo, flexionando, extendiendo, flexionando, extendiendo, flexionando. En distintos ángulos. Rotación es así. Ahora, esto que vemos que es los metacarpos. Esto es fácil de recordar. Primer metacarpo, segundo, tercero, cuarto y quinto. ¿Qué significa 5531? ¿Qué significa 5531? 5 se refiere al escafoide, que se articula con radio, semilunar, grande, trapezoide y trapecio. Então ele é tipo com 5 ossos. 5 es semilunar, que se articula con Sim. radio, escafoide, grande, ganchoso y piramidal. 3 es por piramidal, que se articula con semilunar, ganchoso y biciforme. Y 1 es biciforme, que se articula con piramidal. Trapecio se articula con 3, con escafoides, trapezoide y primer metacarpo. 4 es trapezoide. ¿Con qué hueso se articula? Trapecio, escafoide, grande y segundo metacarpo. 7 es el hueso grande. El grande es el hueso que más se articula. Por eso el hueso grande se considera pieza central del carpo. ¿Qué huesos se unen a nivel del hueso grande? Se une el escafoide, semilunar, trapezoide, ganchoso, segundo, tercer y cuarto metacarpo. Entonces, ¿cuál es la pieza central del carpo? El hueso grande. Si este hueso se fractura, se fracturan el resto. Por eso se considera la pieza central del carpo. Y es el único hueso que dividimos en cabeza, cuello y cuerpo. Tenemos después el hueso ganchoso. ¿Con quién se articula? Piramidal, semilunar, grande, cuarto y quinto metacarpo. Pero no se preocupen, no les preguntaré eso. Tal vez. Me di cuenta que la mayoría rindió bien, por lo visto hacerles juego psicológico funciona. Sí, porque personas que nunca habían hecho un puntaje mayor de 10 a 11, ahora hicieron 15, 16. Por lo visto que mi juego psicológico funciona. Entonces, como funciona, no voy a cambiar, voy a continuar.
Por lo visto que funciona mejor prueba escrita también. La máquina para corrigir. Pero Es verdad. estudiaron más, supieron más. Entonces funciona Eu tô com uma dose de maldade nesse terreno. quiero que miren aquí. Estos son los huesos del carpo. Estos son los metacarpos. Esta es la articulación carpo-metacardiana. ¿Qué tipo de articulación es? Troclear hace flexión y extensión. Flexión, extensión. De la unión entre los metacarpos y las falanges. Flexión y extensión. Ahora, ¿cuántos metacarpos hay? Sí. 5. Los huesos del carpo, ¿qué tipo de huesos son? Cortos. ¿Y los metacarpos? Largos. Por eso tienen extremidad superior, cuerpo y extremidad inferior. ¿Con quién se une la extremidad superior? Con los huesos del carpo. Y la extremidad inferior con las falanges. Ahora, si ustedes miran con mucho cuidado, chicos, primer metacarpo, segundo, tercero, cuarto y quinto. Primer espacio interóseo, segundo, tercero y cuarto. ¿Qué músculo se inserta aquí? Se llama espacio interóseo. Aquí se inserta el músculo interóseo. ¿Qué función tiene el interóseo? ¿Qué función tiene? Hacer abducción y aducción. ¿Quiénes hacen esos movimientos? Músculo interóseo. Músculos interóseos. Ahora, vamos a continuar. Una cosa interesante. ¿Sabían que el metacarpo más corto es el primero? Y el más largo es el segundo. El tercer dedo es el que tiene las falanges de mayor longitud. Lo muestro así, ahora, las falanges en total son 14. Se consideran huesos largos. Normalmente el dedo promedio tiene falange proximal, media y distal. Esta es la unión o articulación interfalángica. ¿Qué tipo de articulación es interfalángica? Troquear, extensión y flexión. Extensión, flexión, extensión, flexión. Extensión, flexión. Como é que é os três ali do dedo, Maestro? Proximal, medial e... Falange proximal, media, distal. Todos los dedos suelen tener falange proximal, media y distal, excepto el pulgar. Solo tiene falange proximal y distal. Por eso el número de falanges es 14.
Dedos, pulgar, índice, corazón, Por que dedo do coração? anular, meñique. Por que do coração, professor? Y así se llama corazón. ¿Por qué? No sé.